de los elementos que necesitamos revisar para todo este curso. Como les comentaba, todo esto es la antesala para una herramienta muy interesante o alguna serie de herramientas muy importantes en todo lo que es el propio Excel, específicamente la parte matricial. Hoy trabajaremos con una base de datos mucho más robusta que la que vimos la clase pasada. Van a comenzar a ver ustedes que el análisis de información no es muy distante a lo que hicimos en el caso anterior. Solamente vamos a comenzar a acomodar mayor información, pero me interesa que nos metamos ahorita a todos los elementos de reporteo. Por reporteo, previamente revisaremos algunas fórmulas como son buscar, específicamente buscar en horizontal y buscar en vertical. La sesión del día de mañana veremos toda una fórmula que es mucho más poderosa, si queremos decirlo así, para toda esta parte de las búsquedas, y es la fórmula de índice. El índice nos permite hacer búsquedas un tanto más interesantes para que tengamos algunos resultados más robustos en este proceso y podamos completar con éxito varios esquemas de reporteo. Entonces, vimos un poquito de condicionales, vimos gráficos, vimos también la parte de filtrado de información, la parte de visualización, la parte de condicionales también gráficos, y bueno, hoy nos centraremos en toda esta parte. De nueva cuenta, y ustedes lo saben, si van teniendo alguna duda con todo lo que se va presentando, siéntanse en confianza de hacérmelo saber, de preferencia ustedes abriendo su micrófono para todo este proceso. Aquí sí se ve mi archivo ya de Excel, ¿verdad? Sí, maestro. Perfecto. Voy a comenzar a abrir esta base de datos de COVID. Como les comentaba, es una base muy pesada. Esta de aquí justamente. De hecho, pueden ver que pesa cerca de 199 megabytes. Vamos a darle aquí un par de segundos para que vaya abriendo el archivo y me interesa un poquito que veamos las filas, las columnas que este archivo va teniendo. De hecho, pueden ver que ya inclusive trabó mi computadora. De esta base de datos vamos únicamente a recuperar 1000 valores. Me interesa que procesemos con mayor claridad esta información y que generemos una serie de reporteos. En lo que va cargando, de hecho, no me va a tocar o no nos va a quedar más que esperar a que termine de cargar toda la información. Preguntarles si ustedes tienen alguna duda de lo que hemos visto en las sesiones pasadas, alguna fórmula que a ustedes les gustaría revisar, alguna ecuación, algún esquema de reporteo. ¿Hay algún punto más específico para ustedes para que trabajemos en este curso o vamos bien o platiquen un poquito? ¿Todo excelentemente bien? Pues no excelentemente sí, bien, pero vamos entendiendo, me estoy practicando. Por su parte, sí está excelentemente bien. Gracias. Digo, me hace parecer que todo lo que estoy explicando lo estoy explicando muy bien. Voy a suponerlo así. De cualquier manera, si hubiera algún asunto que modificar, me lo hacen saber. Si hubiera algún tema que profundizar, me lo hacen saber para que lo podamos abordar durante estas sesiones. Bueno, si no hay algún comentario, vamos a comenzar a ver, y también me interrumpen si hay comentarios, entonces en confianza. Vamos a comenzar a revisar esta base de datos. Reitero, esta es información libre que se encuentra en todo lo que tenemos en datos abiertos de Gobierno de México, así que hay total libertad para que trabajemos con esto. Dejen ver qué alerta me mandó esto. Vamos a meter toda la información. Continuar esto. Ok, como ustedes pueden observar, tenemos aquí las bases de algunos casos de COVID que hubo desde el 2024, bueno, a partir o finalizando la información el 13 de febrero del 2024, y el primer registro que tenemos es el 13 de febrero del 2024. Esto está raro porque es la última actualización que se tuvo. Entonces tenemos una fecha de actualización, todos son datos actualizados al 13 de febrero del 2024. Tenemos un ID de registro que es básicamente cómo esta base ha numerado a todos los pacientes y a todas las pacientes que han tenido COVID. Aparecen origen, sector, unidad médica, sexo, entidad de nacimiento, entidad de residencia, municipio, tipo de paciente, fecha de ingreso, fecha. También si hubo algún dato de defunción, aquí estamos viendo que prácticamente todos los valores son idénticos, no apreciamos aquí más que en algunos valores que hubo algunas defunciones.
que son prácticamente todos los valores que son distintos a 9999, quiere decir que hubo un deceso o una defunción en esa fecha. De hecho, aquí vemos que son pocos los valores, pero ahorita podemos contar o intentar contar todo lo que sea diferente a 9999, si es que la información nos permite, para ver qué está pasando, que puede ser que es una pregunta que tengamos para toda esta información. Si el paciente fue intubado o no, muy seguramente 97, pues significa algo, no significa otra cosa, eso lo vamos a suponer nosotros ahora con algunas fórmulas. Si ha tenido neumonía, edad, nacionalidad, si está embarazada, qué tipo de lengua hablaba y demás cuestiones. Ven que es muchísima información que aquí nos permite trabajar esta base de datos y que obviamente puede que recibamos bases así de robustas para algún trabajo que tengamos en todos nuestros procesos. Para este caso me voy a llevar únicamente 1000 valores, que creo que me parece que es bastante prudente. Me voy hasta el valor 1001. Como pueden ver ustedes, estoy seleccionando desde lo que es el extremo de las filas para hacer todo este proceso de selección. Ahorita me la voy a llevar y ya arruiné todo lo que fue la selección. Vamos a volver a seleccionar desde el valor 1 hasta el valor 1000 para poder hacer toda esta dinámica de poder procesar un poquito de información para toda esta parte. Todavía un poquito más. Hasta ahí. Vamos a llevarnos únicamente 1000 valores, aunque ciertamente tenemos mucha más información en todo lo que es esta base de datos. Seleccionamos todo, copiamos con control C, recordemos que es ahí el comando rápido para copiar y pegar. Vamos a abrir un archivo nuevo de Excel en este caso, y vamos a pegar esta información que ya nos hemos llevado de este archivo con el que estábamos trabajando. Como este archivo que teníamos es muy pesado, el CSV que abrimos de los datos del COVID en México, vamos a cerrarlo para no quedarnos con esta información y vamos a comenzar a trabajar únicamente con esta información que tenemos por aquí presente. De nueva cuenta, la parte del preprocesamiento es una parte muy importante antes de comenzar a hacer toda la parte de análisis de datos y demás cuestiones. Nos colocamos, acuérdense ustedes, en la segunda fila y en la segunda columna para poder dejar completamente bloqueados algunos valores. De hecho, si vemos la fecha de actualización no nos sirve, la podemos eliminar y podemos comenzar o podemos dejar únicamente congelado lo que sería la primera fila que tenemos para este archivo, para poder estar viendo qué significa cada valor sin necesidad de estar en esos valores. Por ello seleccionamos lo que es la segunda celda, en específico aquí lo que es la celda A2. Nos damos a la parte de vista, damos clic en la parte de inmovilizar e inmovilizamos los paneles. Y vean que hemos dejado todo lo que es la primera fila completamente soldada para este proceso. Entonces, primera corrección que hemos hecho, aunque no afecte en nada la información, simplemente hemos mejorado la vista de nuestro documento. Ponemos en negritas todo lo que son también los encabezados. Nos quedamos con los números de registro que tenemos aquí también disponibles, que es la información de cada uno de los pacientes. Pueden ver que algunos pacientes tienen información en número, algunos son combinaciones de números y letras. Esta información ciertamente pues no la podemos o no la deberíamos modificar porque es información que no nos dice absolutamente nada más que un número de control de registro. Sí podemos insertar una fila para colocar un conteo y simplemente para que tengamos un registro o un número de celda en específico o un número de fila en específico con la cual estaremos trabajando. Vamos a numerar, acuérdense que la primera técnica que les presentaba era simplemente colocamos algunas guías en números, por ejemplo, desde el 1 hasta el 3, seleccionamos estos valores, damos clic en el pequeño cuadrito que les aparece en la esquina inferior derecha de lo que es todas las celdas seleccionadas, y vean que nos da la numeración completa hasta el último valor, que en este caso es el valor número 1000. Recuerden que me estoy desplazando hacia arriba y hacia abajo, simplemente dejando presionada la tecla de control, para irnos desplazando hasta los límites de los valores. Entonces sabemos que tenemos 1000 valores, que tenemos una serie de registros. Vean en específico, por ejemplo, que aquí aparece una anotación que dice 6.24E07. Prácticamente ustedes pueden notar que esta es una notación científica. Y bueno, como notación científica, pues es un poquito complicado de leerla, ¿verdad? Vamos a cambiar entonces toda esta vista de texto para que en general se muestren todas bajo la vista de general. Cuando marcamos como general, noten cómo está actualmente el formato. Al pasarnos en general, pues prácticamente le hemos borrado el formato a estas filas para que todas mantengan esa sincronía de que sin importar si son muchos números o pocos números o son números y letras, no esté prácticamente cometiendo nuestro sistema alguna locura. Entonces, esto es únicamente un tema de vista.
Recordemos que todos los aspectos de los formatos no afectan lo que aparece en cada una de las celdas, sí deja toda la información completa y todo lo demás. O sea, deja la información tal cual como está marcada dentro de la celda, sin que se afecte absolutamente nada de lo que ahí se indica. Tenemos la parte de los orígenes, que bueno, de momento no nos indica nada, más adelante les pondremos algún significado a la parte de los orígenes para que podamos emitir algunos reportes. Tenemos la parte de los sectores también, por sectores tampoco sabemos qué son. Unidades médicas, también tenemos aquí varios tipos de unidades médicas. Tenemos también todo lo que es la parte del sexo, la entidad, el municipio y demás cuestiones. De hecho, la parte de municipio sí vamos a eliminar esta columna porque realmente es difícil que podamos construir un índice con todos estos municipios. Sin embargo, sí podemos construir los índices a partir de los estados. Podemos comenzar, en lugar de llamar número de estado, que sí diga el nombre del estado. Y va a ser parte de los puntos que ahora haremos con el comando de buscar horizontal o buscar vertical para que esto sea funcional. Entonces eliminamos toda esta fila, o toda esta columna, perdón, y en la parte de entidad voy a dejarla marcada, o la vamos a dejar marcada en color gris, o en color amarillo, está bien, para identificar que sobre esta fila o sobre esta columna sí haremos ciertas modificaciones. Tipo de paciente, aquí también vamos a jugar tanto con la parte de sexo como con la parte de tipo de paciente para cambiar un poquito la vista de todos estos elementos. En la primera va a ser un cambio en texto, en la segunda va a ser que indiquemos simplemente con colores cuando sea 1 y con colores cuando sea 2. La fecha de ingreso y la fecha de salida, también vamos a identificar en esta parte de las fechas de ingreso y salida la cantidad de días que esta persona estuvo hospitalizada. También vamos a dejar esto de aquí marcado en amarillo. También quedamos que era tipo de paciente marcado en amarillo. La entidad también marcada en amarillo porque también haremos aquí algunas modificaciones. En la fecha de defunción también vamos a modificar esto porque no todos tienen fecha de defunción. Si está intubado o si fue intubado, si tuvo neumonía, con el rango de edad también trabajaremos en específico para poder mostrar algunas edades promedio. La nacionalidad vamos a quitarla porque de momento no nos sirve mucho. Si estaba o no embarazada la persona, de hecho pueden ver que 97 parece que es 0 y que 2 es un valor positivo o viceversa. 97 es un valor positivo y 2 es un valor negativo. Esto es lo primerito que nos dice la base de datos, por lo que sí vamos a ocupar hacer aquí un reemplazo. Obviamente no tenemos la certeza de que este reemplazo que vayamos a hacer pueda ser correcto. Si la persona habla alguna lengua indígena o si es indígena, también la vamos a dejar aquí presente, que muy seguramente 97 va a ser un valor, en este caso miren que 99 es el valor positivo y el resto de los valores deben ser negativos. Vamos a tomar toda esa información. Si él o la paciente tiene diabetes, si también tiene asma, hipertensión y demás cuestiones. De hecho, vamos a buscar que sea mucha información, todo lo que aquí está indicado para que podamos hacer mucha modificación de esta información. Resultado del laboratorio, vamos también a hacerlo, a tomar esta parte. Aquí aparecen 97, 4 y 2. Quién sabe qué significan esos valores, pero también vamos a estar trabajando con esta información. Si es migrante, el país, también vamos a cambiar esta parte del país. El país de origen, también vamos a quitar toda esta parte y la unidad también. Entonces, vamos a quedarnos con esta información para comenzar a hacer algunos procesamientos de datos, ¿vale? Primer esquema que estaremos corrigiendo en este documento, vamos a comenzar con la parte de la entidad federativa. Vean que tenemos únicamente números. Hayamos visto una base previa, que cada estado tiene un número y podemos reciclar de esa base previa para comenzar a hacer una búsqueda de esos estados y poder indicar estos datos que aparecen aquí como si fueran un valor en texto. Para esto vamos a insertar una columna más, prestemos mucha atención con toda esta parte, y vamos a traducir únicamente la entidad, y aquí vamos a dejar la entidad como si fuera como número, entidad en número, y vamos a marcar aquí entidad como si fuera con el nombre del estado. Voy a colocar NE. Sobre esta parte vamos a comenzar a hacer alguna búsqueda de información, vamos a explorar cómo funciona una fórmula. Una vez que ustedes la vean, van a comenzar a notar que es muy sencillo comenzar a hacer búsquedas en sentido horizontal o en sentido vertical para poder hacer reemplazo de esta información. Primer paso que vamos a hacer, vamos a abrir la carpeta con la que ya hemos trabajado, que se encuentra completamente disponible en su Drive. Si no me equivoco, fue el ejercicio primerito que vimos el 14 de febrero, donde teníamos toda la parte de las entidades federativas. No fue la clase del 14.
Va a ser la clase entonces que revisamos del 15 de febrero, ¿verdad? Vamos a ver. Tampoco, este fue también la corrección que hicimos a la base anterior. Entonces fue la clase, el documento de la sesión pasada, el que empezamos a modificar, justamente el de CONALEP, ¿verdad? Donde aparecían cuáles son los estados y cuál es el número de estado. Noten que tenemos desde Aguascalientes hasta lo que es Zacatecas, como todos los estados enlistados. Vamos a copiar esta pequeña base que tenemos aquí ya disponible para no construir una base nueva. Copiamos con Control C. Y dentro de lo que es nuestro archivo de Excel, con el cual queremos comenzar a traducir desde número de estado a nombre de estado, abrimos una nueva hoja y pegamos esta información. Este va a ser nuestro índice o nuestra serie de datos índice, con la cual comenzaremos a hacer una búsqueda de información en estas celdas para poder hacer un reemplazo de lo que tenemos en cada uno de los documentos. Antes de comenzar a trabajar, nos vamos a ir a la parte de guardar. Recordemos que vamos a colocarle el nombre del archivo, que lo primerito va a ser la fecha en la que estamos el día de hoy, 2802, ejercicio. Aquí vamos a ponerle como pobre. ¿Vale? Posteriormente comenzaremos a hacer más modificaciones en este documento porque me parece que la cantidad de información es más que suficiente. La primera hoja le vamos a poner simplemente como nombre. Recuerden que doble clic sobre el nombre de la hoja para cambiárselo. Vamos a ponerle como nombre base de datos. La siguiente hoja va a ser una hoja de trabajo y esta va a ser una hoja para búsqueda de información. En este caso vamos a poner entidad. Por ende, vamos a entender que es entidad federativa para que hagamos la búsqueda de la información. A base de datos le cambiamos toda la letra para que sea un poquito más legible para sus pantallas. A la parte de entidad le vamos a cambiar, recordemos que clic derecho sobre la pestaña, nos damos a color de pestaña y vamos a colocarla en color amarillo para entender que son bases de datos de consulta, mientras que la hoja que tenemos actualmente en color verde es la hoja de trabajo. Entonces, estos son simplemente guías, no pasa absolutamente nada si funciona o no funciona. Todo esto solamente para que nos vayamos orientando. Vamos a colocarnos en lo que es nuestra primera celda y a partir de esto vamos a comenzar a buscar información. Colocamos un igual y vamos a comenzar a experimentar con un buscar. Vean que aparecen varias fórmulas de buscar. Particularmente vamos a estar trabajando con estas tres funciones. Buscar H que busca en sentido horizontal y buscar B que busca en sentido vertical. Vamos a ver qué fórmula nos puede resultar mejor a partir de las guías que tiene Excel para que a partir del número que aparece aquí de entidad nos coloque a un costado el nombre del estado que corresponde. Todo esto conforme esta serie o este código de entidades federativas que hemos construido. Colocamos un buscar primero, abrimos un paréntesis y nos aparece cuál es el valor buscado. En este caso vamos a seleccionar que va a ser la entidad federativa. En este caso va a ser el número del estado. ¿Cuál va a ser el vector de comparación? Va a ser prácticamente, o la matriz de comparación, va a ser la matriz con la que estamos buscando esta información. Vamos a ver si nos resulta. Seleccionamos toda la fila que tenemos o todas las filas y columnas de las cuales estamos obteniendo estos resultados y cerramos lo que es nuestro paréntesis. Mirar resultar es una de las preguntas que nos haremos para ver si esta fórmula puede ser lo suficientemente poderosa para buscar a partir de todo este índice de estados el resultado del estado. Vean que sí ha funcionado. Únicamente al buscar 15 nos está indicado que el estado número 15 sobre esta base que tenemos actualmente es el Estado de México. Antes de comenzar a arrastrar, recordemos que al arrastrar también se arrastran las filas en el sentido, o sea, se va moviendo todo lo que tenemos aquí. Vean ustedes cómo hemos comenzado en lo que es el valor A1 a B33. En la siguiente fila se convierte a A2, B34, posteriormente a A3, B35, y así sigue haciendo toda la modificación de la información. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a llegar un punto en que se va a desplazar tanto la información que nos va a comenzar a generar valores no determinados. Recordemos que esta modificación es muy sencilla de hacer. Simplemente vamos a seleccionar
con un F4 para poder dejar los valores de las celdas y de las columnas completamente soldados. Ahora sí comenzamos a arrastrar y noten ustedes que ahora sí sigue buscando la información y que siempre se encuentra bajo el mismo parámetro. Hemos dejado las celdas completamente soldadas. Sé que esto parece redundante con lo que hemos platicado en las últimas sesiones, pero siempre es importante que lo sigamos revisando. Seleccionamos toda la información, damos doble clic en el cuadrito y vean que con muy poquitos pasos hemos logrado hacer que nos indique cuál es el nombre del estado con el cual estamos trabajando y en lugar de mostrar un número, mostramos un número de estado. ¿Hasta ahí estamos bien con esta parte de buscar? Ok. ¿Qué desventajas tiene buscar? Buscar tiene la desventaja de que tiene un alcance muy cortito. Puede buscar máximo en 2 o 3 columnas o filas y después la fórmula se comienza a agotar. Vamos a comenzar a hacer algunas modificaciones un tantito hipotéticas en algunos, de hecho, ni siquiera tan hipotéticas. Vamos a generar un reporteo para que a partir del reporteo nos pueda comenzar a indicar cuántos son los estados que tenemos en correspondencia, bueno, la información que podemos mostrar tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. O sea, esta fórmula se va a ir poniendo un tantito más interesante y van a comenzar a notar que nos puede servir para mucha información, también relevante a todo esto. Ya que tenemos la cantidad de estados, podemos también comenzar a identificar cuántos pacientes hubo con COVID, por cada una de las entidades federativas. Y para eso podemos comenzar a reciclar esta tabla que tenemos aquí. Podemos comenzar a copiar y pegar, algunas filas adicionales para poder agregar para poder hacer un análisis de datos mucho más claro. Vamos a colocar una primera fila, una primera columna que se llame casos. En caso vamos a comenzar a buscar, ya sea mediante la clave del estado o mediante el nombre del estado, cuántos casos en específico hubo dentro de toda esta base de 1000 personas que estamos analizando. Para hacer todo este proceso es muy sencillo. Recordemos que podemos utilizar una fórmula llamada contar.si. Y con contar.si podemos decirle que a partir de todo este rango de información, puede ser ya sea el número de entidad o el nombre de la entidad, Control Shift y hasta abajo para seleccionar toda la información, vamos a decirle que nos indique cuántos casos corresponden a esta entidad federativa. Y cerramos lo que es nuestro paréntesis. Tuvimos únicamente 6 casos en el estado de Aguascalientes. De nueva cuenta, agarramos nuestra fórmula, soldamos los valores, en específico los de la base de datos con la cual estamos haciendo la referenciación o la búsqueda de la información. Conservamos el nombre del estado porque este valor de aquí sí va a ser completamente móvil. Cerramos nuestra fórmula y de nueva cuenta arrastramos todos los valores. Corroboramos que la información se encuentra cuadrada, o sea que no se perdió ningún estado. Y esto es simplemente sumando lo que tenemos aquí, como toda la cantidad de casos disponibles. Cerramos el paréntesis y vean que tenemos en total 1000 casos, que es prácticamente lo que teníamos en la base de datos anterior. De una manera muy sencilla, hemos hecho un procesamiento de la información para entender cómo se llaman los estados que aparecían anteriormente como un número y cuáles han sido la cantidad de casos totales que tenemos cada una de las entidades federativas y los casos totales también que tenemos para este ejercicio que estamos mostrando. No da cuenta, ha sido simplemente un ejercicio muy simple para poder visualizar lo que ya hemos trabajado en otras sesiones, simplemente agregando lo que es el comando de buscar. Entidad responsable. Aquí vemos que aparecen muchos más códigos que, bueno, ciertamente no nos ayudan mucho para hacer alguna toma de decisiones. Son varias entidades y aquí es un tema interesante. Parece que las personas tienen una entidad de nacimiento y luego tienen una entidad en la cual han sido atendidas. Por ejemplo, aquí tenemos algún paciente cuyo origen puede que sea de Michoacán de Ocampo, pero que ha sido atendido
en otro estado, en el estado número 22. Esta información nos puede servir para toda esta parte. También podemos comenzar a ampliar esta información. Vamos a ver casos por entidad de nacimiento. ¿Vale? Vamos a hacer como que este fuera nuestro pequeño índice. Para la siguiente columna vamos a agregar entonces casos por entidad de atención, prácticamente, donde fueron estas personas atendidas, sin importar dónde nacieron estas personas, y vamos a replicar exactamente la misma fórmula para poder hacer un contraste de en qué estados o de qué estados de origen era la mayor cantidad de personas y cuáles fueron los estados que atendieron dentro de sus instalaciones hospitalarias a la mayoría de las personas. Volvemos a replicar la misma fórmula, contar puntos y le decimos que el rango de análisis sea toda esta cantidad de columnas o toda esta información que tenemos en estas celdas que corresponden a esta columna. Y esto prácticamente lo vamos a comparar con esta entidad federativa, no, sí, con la clave de la entidad federativa. Porque en este caso no hicimos la traducción del número de estado a nombre de estado, simplemente nos hemos quedado con esta información. Y de nueva cuenta, soldamos la información que tenemos en este caso y completamos toda esta información. Si hay un cierto contraste, como ustedes pueden apreciar, 281 pacientes bajo este análisis que estamos haciendo eran o son originarios de la Ciudad de México, de los cuales únicamente 134 personas de todas esas entidades federativas fueron atendidos en la Ciudad de México. Pasa lo mismo con Michoacán, 12 pacientes eran originarios del estado de Michoacán, únicamente una persona, sin importar si este correspondía o no a este caso, fue atendido en Michoacán. Y vean que prácticamente hemos dejado esta parte completa. Hasta ahí tenemos algo. Vámonos a otro análisis más para el cual vamos a comenzar a agregar alguna serie de condicionales para que se vaya poniendo un poquito más interesante. En este caso vamos a comenzar a entender cuántos casos atendidos fueron sí atendidos en su entidad de nacimiento, para poder catalogar entonces cuánta gente fue atendida fuera de su entidad de nacimiento, en pocas palabras. Entonces, vamos a ver cuántos casos atendidos fueron en su entidad de nacimiento. ¿Cómo vamos a hacer este pequeño contraste? ¿Cómo queremos filtrar cuántas personas, por ejemplo, en este caso? Sabemos que el caso 980, el paciente o la paciente, si era nacido o nacida en la Ciudad de México y sí fue atendido en la Ciudad de México. Sin embargo, en este caso, este paciente aparece con un código 99, Zacatecas. Esto ya está medio raro porque no hay entidad 99, de hecho, Zacatecas debe tener un montón de casos, ¿no? No sé por qué aparecen los casos 99, pero vamos a dejar ahorita de momento así. Esta persona nació en el estado 99, que debe haber sido algún paciente nacido en el extranjero y fue evidentemente atendido en el estado número 3. ¿Cómo podemos comenzar a contrastar qué pacientes sí fueron y no fueron atendidos en su entidad de nacimiento? Esto es relativamente sencillo. Agregamos una columna más y vamos aquí a analizar entonces si el paciente fue atendido en su entidad de nacimiento. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta? Es muy simple. Vamos a colocar un igual, vamos a colocar un sí, como platicábamos la clase pasada, para hacer un condicional, y vamos a decirle lo siguiente. Si este valor es igual a este otro valor, ¿qué me vas a colocar como verdadero? Pues el estado en el cual la persona ha nacido. Y caso contrario, me vas a dejar una celda vacía. O sea, no me vas a arrojar absolutamente nada. Noten ustedes, por ejemplo, que en este caso, este paciente nació en el Estado de México, pero fue atendido en el Estado número 3. Este otro paciente nació en Sinaloa, pero fue atendido en el Estado número 18. Entonces, prácticamente, si arrastramos esta fórmula,
noten que únicamente nos aparecen los casos donde las personas que fueron atendidas, las personas fueron atendidas en el estado en el cual nacieron, que no son todos los casos de análisis. Lo que de momento parece una pregunta un tantito ambigua, ahora se vuelve una pregunta muy sencilla. ¿Esta persona sí o no fue atendida en el estado en el cual nació? Y de nueva cuenta, vamos aquí a colocar en la parte del conteo cuántos casos fueron atendidos en la entidad en la cual han nacido. De nueva cuenta colocamos el comando contar.sí. El rango de análisis va a ser todo este rango de información que hemos generado. Y el rango de comparación va a ser simplemente la clave del estado. De nueva cuenta, soldamos todo lo que son nuestros datos y vean que nos hemos quedado entonces de una manera muy sencilla con una serie de información que sí nos ayuda a entender cuántas personas fueron atendidas en su estado de nacimiento. De hecho, aquí está un resultado bastante casos atendidos por unidad. Aquí la gran pregunta es a dónde se fue toda esta gente que no fue atendida en su estado de nacimiento, porque está muy bajito este valor. Desde aquí me llama mucho la atención, pero en cambio aquí tenemos un valor completamente diferente. Esta fórmula de aquí, cuando menos en materia de datos y haciendo alguna igualación, parece que no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Cuántos casos fueron atendidos por entidad, por HA? Tal vez esto de aquí no sean estados, pero bueno, aquí la información no podemos corroborar qué tan positiva o qué tan poco positiva sea toda esta serie de datos que hemos obtenido. Entonces vamos a confiar que lo que hemos colocado de momento en fórmulas es algo positivo. Hasta ahí vamos bien con toda esta parte del análisis de datos. Se vuelve entonces muy sencillo entender que cierta cantidad de pacientes no fue atendido en su entidad de nacimiento y que por ende fueron a atenderse a otro estado o residen en otro estado. Pregunta que tal vez nos puede surgir para algunos casos que tengamos. Vamos al siguiente punto que tenemos, que es el tipo de paciente, si es un paciente 1 o un paciente 2. Vamos a comenzar a traducir de igual manera mediante condicionales si fue un paciente grave o fue un paciente no grave. Y para esto simplemente haremos un reemplazo de la información y va a ser muy simple. Vamos a dejarlo así, de hecho vamos a agregar un condicional solamente para agregarle aquí un poquito de ejercicio. Vamos a colocar de nueva cuenta un condicional, en este caso va a ser un sí, y solamente vamos a decir si este valor es igual a 1, colocas no grave. En cambio, todo lo que no sea 1, lo colocas como un caso grave. Cerramos el paréntesis y vean que entonces podemos simplemente identificar cuántos pacientes fueron de alguna atención grave y cuántos pacientes no tuvieron ningún tipo de atención que fuera, o sea, algo que no fuera de alguna, o sea, que sí fueron graves o que no fueron graves, en pocas palabras, para que dé explicaciones. Se nota que no sé absolutamente nada de medicina, ¿verdad? De nueva cuenta, podemos en la parte inferior de toda esta información que tenemos aquí colocada y analizada, podemos comenzar a hacer un conteo de cuántos pacientes fueron graves, cuántos pacientes fueron no graves. Ahí está, ¿no? De nueva cuenta que aplicamos solamente un contar.sí, son únicamente valores binarios. Para este caso, nuestro rango de análisis es este. Vamos a decirle entonces que los cuente si estos valores son igual a 1, más bien a 2, si es que fueron pacientes graves. Y el resto de los pacientes que por aquí tenemos entonces, soldamos todas las filas y todas las celdas. Y le decimos simplemente que sean valores igual a 1. De nueva cuenta, el conteo de la información nos da que es exactamente igual a 1000, como ustedes pueden ver en la parte de la sumatoria, y ya tenemos toda esta información prácticamente procesada. Ha sido algo relativamente rápido hacer este análisis y por lo que veo, la sesión de hoy se irá bastante fluida y qué bonito. La próxima sesión estaremos pasando ya a matrices, que es un tema que me gusta mucho y que les va a gustar a ustedes también mucho, espero yo.
Entonces tenemos toda esta parte de cuántos pacientes son graves, cuántos pacientes han sido no graves. Hasta ahí parece que todo está bastante entendible, me parece, de todo lo que estamos haciendo de este preprocesamiento de datos. Vámonos a la parte de la cantidad de días que la persona ha estado o que las personas han estado hospitalizadas. De nueva cuenta agregamos una columna, vemos que hay un montonal de fechas y todo lo que vamos a hacer es, vamos a restar fecha en la cual inician los síntomas y fecha en la cual ha ingresado. Entonces, vamos aquí a hacer el análisis simplemente de decir la fecha en la que ingresó y la fecha en la cual la persona comenzó con síntomas. Vean que aquí el análisis nos ha marcado simplemente como si fuera una fórmula con números o con fechas, perdón. La modificamos de la parte de la selección para que sean números y prácticamente esta persona estuvo bajo observación durante 3 días. Repetimos todo este proceso. Vean que podemos comenzar también a apreciar cuántos días han estado las personas hospitalizadas o bajo seguimiento para hacer todo este proceso. Esta información nos va a servir ahora, sí, para poder tomar algunas decisiones. Siguiente fila que vamos, o columna que vamos a agregar. Vean que nos aparecen un montón de 99999, y esto quiere decir prácticamente que el paciente o la paciente no ha fallecido. Entonces vamos a comenzar a modificar esto para que nos borre toda la información que se encuentra vacía y únicamente nos muestre, en este caso, si el paciente o la fecha de defunción de la persona que tristemente ha perdido la vida por esta enfermedad. Vamos a agregar en nueva cuenta un sí. Y antes de aplicar el sí me va a llevar todos estos valores en 99999. Lo vamos a copiar. Agregamos un sí. Y decimos, si este valor es igual a toda esta cadena de números, vas a dejar la celda en blanco y caso contrario, vas a colocar el valor de la celda. De hecho aquí, este valor no, aquí será al revés. Si este valor es igual a 99, vamos a colocar esto entre comillas, vas a dejarlo en blanco y caso contrario vas a mostrar el valor. Ahí está, ahora sí. Como tiene los guiones, noten que si dejaba la fórmula como estaba originalmente, como que no mostraba prácticamente nada. Y vean que todos los valores donde no sea la correspondencia a esto, los deja completamente en blanco. Cambiamos el formato para que esto de aquí, y esto seleccionado todo lo que es la columna, lo cambiamos para que nos indique la parte de fecha corta. Entonces nos hemos quedado únicamente con la fecha de defunción de la persona en el caso de que esta persona haya fallecido a causa del COVID. No han sido tantos casos como ustedes pueden ver, eso es algo positivo. Entonces vamos simplemente a colocar en otra columna más cuáles han sido la cantidad de días que una persona ha durado hospitalizada antes de fallecer. Hospitalización a fallecimiento. Vamos a hacer esta fórmula, va a ser muy sencillo de nueva cuenta, únicamente si este valor de aquí es mayor a 0, y antes de aquí tengo que colocar el sí, ¿verdad? Si este valor de aquí es mayor a 0, el resultado que nos va a generar va a ser simplemente la resta de la fecha en la cual comenzó a observar síntomas menos la fecha de defunción. Caso contrario, que nos deje la celda en blanco. Noten cómo estamos jugando con todo lo que platicamos la sesión pasada y lo que pueden ser tal vez decisiones muy complicadas acaban siendo decisiones muy simples, simplemente indicando estos valores de si un valor cumple con una expectativa o no cumple con otra expectativa. Aquí entonces, si este valor es mayor a 0, aplicas tal ecuación, caso contrario la dejas en blanco. Aquí ya está media rara la fórmula. Vamos a ver si funciona con algún valor que tenga número. Sí funciona, pero no, ya vi por qué. Vamos a verificar con esta fórmula de aquí qué es lo que está pasando con esta ecuacióncita. Si este valor de aquí es mayor a 0,
lo que vas a comenzar a hacer va a ser la resta de este valor que tenemos aquí, la fecha de ingreso, contra la fecha de defunción. Esto parece que está correcto. ¿Qué será lo que esté saliendo mal con esta fórmula? Cuando va en sentido al revés, si lo analiza, tal parece que como aquí, en este caso, están marcándose las comillas en lugar de un cero, este resultado de aquí está medio extraño y no le permite a Excel tomar una decisión. Vamos a tener que hacer una fórmula un poquito más complicada y qué bueno que ha salido este caso para que podamos aquí jugar un poquito con los valores. Vamos a agregar nueva cuenta un sí. Vamos a decirle que si este valor es igual a 9999, deje la celda en blanco. Y caso contrario, en caso de que sea diferente a 9999, que nos coloque este valor de la fecha de defunción menos la fecha en la cual la persona comenzó a presentar síntomas. Muy similar a la fórmula de la celda anterior, solamente debemos cambiar toda esta parte a un formato de número, quitamos todos los ceros y tenemos un poquito más de información, ¿no? ¿Cuántos días ha pasado esta persona tristemente antes de fallecer? 15 días hospitalizada o 15 días desde que tuvo síntomas hasta que falleció. Revisamos con el siguiente caso, en este caso fueron 5 días, y así podemos ir corroborando toda esta información, con la cual tenemos esta parte muy interesante. O sea, de que poder saber esta información que tenemos aquí disponible. 7 días, 20 días y demás cuestiones. Tenemos poca información disponible, pero nos puede servir para hacer alguna toma de decisiones en todos estos valores. Primero que podemos aquí colocar es cantidad de defunciones. Simplemente vamos a agregar un contar. Esta parte del contar sí. Simplemente contar, no ocuparemos ningún condicional porque todos los valores son numéricos. Simplemente vamos a contar todos los valores que tenemos disponibles en esta serie de valores. Ya hubo exactamente 12 casos que presentaron esta condición. Podemos también sacar un promedio de los días. Ahí está la cantidad de días en los cuales la persona estuvo hospitalizada. Simplemente vamos a colocar un promedio. Para poder promediar toda esta información y poder entender cuántos días estuvo en promedio una persona hospitalizada antes de fallecer. Y es prácticamente lo que podemos sacar con eso que tenemos aquí disponible. Siguiente valor que vamos a entender, si la persona fue intubada o no fue intubada. En este caso podemos también comenzar a hacer una pequeña corrección, quizá un poquito más gráfica, porque como estábamos viendo, 97 y 2 no son información que nos pueda aportar mucho, o 99 inclusive, no nos aporta mucho para poder tomar algunas decisiones. De hecho, aparecen hasta algunos valores con 1, con 2. Aquí va a estar bien difícil que podamos hacer algo porque no sabemos qué significan esta cantidad de filas. Por lo que la parte de intubados, me van a disculpar, no podremos analizarla porque no tenemos la información suficiente para entender qué significa 97, 2, 99 y 1. Entonces esta serie de aquí no nos sirve para prácticamente nada. Cuando menos no para lo que estamos trabajando ahora. Tenemos ahora sí la cantidad de casos que han tenido o no han tenido neumonía. Simplemente aparecen marcados como 2 y 1. Y para este caso vamos a comenzar a marcar un poquito de información diferente para que esto, tanto la parte de embarazos como la parte de neumonía, nos permita tomar un poquito de información gráfica para poder trabajar esta información. Vamos a suponer que 2 sea que no tuvo neumonía. Y en este caso que 1 sea que la persona sí tuvo neumonía.
Seleccionamos toda la información que tenemos aquí disponible y vean lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir a la parte de formato condicional y nos aparece una parte que se llama conjunto de iconos. En este caso ustedes pueden ver que aparecen bastantes semáforos e indicadores que nos pueden ayudar a entender, cuando menos de manera gráfica, sin que afectemos el valor numérico que aparece allí presente, qué significa cada uno de los valores para poder ser más gráficos, más visuales en la parte de la toma de decisiones. En este caso, mira la parte de las formas, específicamente a los 3 semáforos. Seleccionamos los semáforos y vean que prácticamente ha colocado un semáforo donde es 2, lo marca en color verde, donde es 1, lo marca en color rojo. Es simplemente un indicador visual para hacernos saber que esta información significa una cosa o significa otra cosa. El asunto está de que no le hemos dicho al programa qué significa cada uno de los parámetros. ¿Cómo modificamos esta fórmula? Regresamos de nueva cuenta desde la pestaña de inicio hasta la parte de formato condicional, damos clic en la parte de administrar reglas y vean que nos aparece la regla que en específico aparece para la selección que tenemos nosotros. Nos permite hacer entonces una serie de ediciones a este semáforo que hemos colocado. Damos doble clic y vean que nos aparece una serie de parámetros para poder hacer esta modificación. Ustedes pueden ver que puede ser a partir de valores específicos de las celdas, a partir de ciertas modificaciones, si los valores son duplicados o no duplicados, y se encuentran dentro o fuera de cierto margen para que se pueda aplicar esta categoría de formato. En este caso va a ser únicamente a partir de los valores presentados que nos comience a editar o nos empiece a mostrar cómo son toda esta parte de los resultados que aparecen aquí. En este caso vamos a decirle que en caso de que sea un valor mayor o igual, vamos a ponerle a 1.5, o sea, todos los valores que se encuentren arriba de 1, y aquí le vamos a cambiar a valores en número, vamos a ponerle 1.5. Noten que el tipo me aparecen varios tipos, porcentual, fórmula o percentil, en este caso lo vamos a dejar en número. Todos los valores que sean mayores a 1.5, vamos a poner inclusive a 1.9 para que sea lo más cercano a 2. Aquí les recomiendo muchísimo a todas y a todos ustedes que nunca dejen el valor exacto, porque a veces cuando llegamos al valor exacto, por ejemplo 1 o 2, Excel no sabe qué hacer exactamente con la información y como que se queda congelado en esa parte. Todos los valores que estén muy próximos a 2, que en este caso es para la escala color verde, los vas a colocar en color verde. Todos los valores que se encuentren menores o iguales a 1. Vamos a ponerle aquí 1.1 en materia de número, vas a colocar en color amarillo, y todo el resto de los valores que sean menores o que se encuentren fuera del rango de ser mayores a 1.9 o que no sean menores a 1.1, que es el valor más pegado al inferior, que en este caso es el 1, simplemente vas a colocar este semáforo de valores. Y para todos los valores que sean menores a 1.1, los vas a marcar en color rojo. Vean que simplemente le hemos dado como un límite superior y un límite inferior a esta serie de valores para poder hacer simplemente una serie de semáforos que nos indiquen si un valor significa una cosa o significa otra cosa. Esta serie de parámetros seguiremos trabajando con ellos para que ustedes los puedan tener presentes, pero es simplemente que digamos, si un valor es igual a 1 en este caso, los marcas en color rojo, todo lo que sea mayor a 1 lo marcas en color verde, para que podamos identificar qué casos sí han tenido, en este caso, neumonía, y qué casos no han tenido neumonía entre toda esta serie de pacientes enfermos. Esta parte fue una explicación un poquito más ambigua, pero ha quedado clara cómo podemos comenzar a parametrizar para poderle decir a esta serie de semáforos si significan un valor o significan otra cosa. Bueno, voy a pensar que sí. Vamos a dejar esto así como está marcado, ¿no? Todos los casos en rojo, vean que hemos pasado de una vista en números a una vista gráfica y hemos podido entender si esta información nos es o no es de utilidad. En este caso, para todo lo que es la parte de las fechas de defunción, vamos a ocultarlas porque tenemos ya únicamente la información filtrada.
también la parte de quiénes han sido o los días que han quedado hospitalizados estas personas y si el paciente tuvo o no tuvo neumonía antes de hacer todo este proceso. Nos vamos hasta la parte inferior para continuar con agregar un poquito de información que no nos puede trabajar. Simplemente aquí vamos a colocar pacientes con neumonía. Vamos a copiar aquí toda esta celda para poder replicar el formato. Nos da cuenta un contar.sí. Valores binarios. Seleccionamos todas las filas, le decimos que los cuentes son igual a 1, digo a 2, sí a 1, ¿verdad? Todos que era 1 eran pacientes con neumonía. Y listo. Tuvimos de estos 1000 valores, 34 pacientes con neumonía. Y prácticamente hemos dejado toda esta parte completa. Queremos mostrar estos valores tanto en número como porcentaje, pues acaba siendo también un tema bastante sencillo de expresar en materia de porcentajes. Vamos a agregar entonces aquí primero un encabezado que diga número de pacientes. Aquí que diga el siguiente parámetro en porcentual de pacientes. ¿Cómo modificamos estas fórmulas muy bonitas para que nos empiecen a expresar cierta información? Simplemente vamos a agregar un igual. Dentro de este igual vamos a dividir la cantidad de pacientes que hubo entre la totalidad de valores observados. En este caso, para no equivocarnos, vamos a jalarlo desde este último conteo de valores, que de hecho podríamos hacerlo todavía un poquito más fino, para que sin importar la cantidad de actualizaciones, podamos hacer aquí que este valor siempre se mantenga actualizado en materia porcentual. Borramos este resultado y vamos a colocarle que sea un máximo. El valor máximo que coloque en esta serie de observaciones lo vas a dividir para que nos genere un porcentaje. ¿Por qué lo hago así? Y ahorita van a notar esa parte. En este caso es únicamente un 1.2%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes comenzaran a agregar más filas a toda esta serie de valores? Que agregáramos más y más filas hasta que llegamos, por ejemplo, al 5000. En lugar de que volviéramos a revisar todas las fórmulas que tenemos en todo este proceso, sabemos que automáticamente esta fórmula va a buscar el valor máximo de toda esta relación que tenemos de información en este costado para poder sacar la razón porcentual de esta serie de valores. Vean que el porcentaje que anteriormente era 1.2 pasó a ser 1.24 porque el valor máximo que encontró fue igual a 5000. Sin embargo, si ustedes comienzan a eliminar todas estas filas que ya no tienen información que sea de utilidad, únicamente nos quedamos con los 1000 valores disponibles, la fórmula sigue siendo lo suficientemente hábil para seguir haciendo la ecuación de manera correcta. Yo les recomiendo cuando ustedes vayan a aplicar un porcentaje o una serie de ecuaciones a partir de una cantidad de datos que ustedes tienen, de que en lugar de que coloquen de manera manual, como pudo haber sido aquí, simplemente colocar 1000, mejor amplíen toda esta serie de fórmulas a buscar los parámetros máximos o los parámetros mínimos o los parámetros promedio para que las fórmulas se mantengan siempre vigentes en todo este análisis y sin importar cuántas filas ustedes comiencen a agregar a todas estas fórmulas, se puede ir actualizando esta información en cada momento. Entonces vamos a dejar esta fórmula para que ustedes la puedan apreciar como únicamente la cantidad de pacientes que han perdido la vida a la totalidad de pacientes que han presentado COVID dentro de toda esta dinámica, dentro de todo este ejercicio. Soldamos todo lo que es este parámetro máximo y replicamos todas las fórmulas para entender entonces bajo un esquema de explicación que un 1.2% de los pacientes tristemente han fallecido, que 8, el promedio de días, este valor no es en porcentual porque este es en días, y que la cantidad de pacientes que han tenido neumonía ha sido equivalente a 34 o al 3.4% de los pacientes. Vamos a comenzar o vamos a continuar agregando información para que esta parte nos sea de utilidad. Vamos a agregar entonces ahora la edad promedio. En este caso voy a copiar el formato, simplemente selecciono una celda, me voy a la parte de la brochita para copiar formato. Mi cursor cambia a ser un cursor de selección contra una brochita y cambiamos lo que es la edad promedio, o el formato, perdón, de lo que dice aquí como edad promedio. Simplemente agregamos un promedio, seleccionamos todas las celdas que tenemos
Control Shift y recuerden hacia arriba para seleccionar toda la información. Y tenemos que la edad promedio de los pacientes que han tenido COVID en estos 1000 casos que hemos analizado es de 40 años, y en este caso han sido 8 días. Vamos a tomar un poquito más de información para toda esta parte, para poder también entender cuántos pacientes tienen más de una edad, para poder hacer entonces también algunos análisis. Vamos a contar entonces cuántos pacientes son mayores a 40 años, para poder entender entonces cómo se ha distribuido toda esta población. Vamos a agregar nuestra formulita que vimos la clase pasada de concatenar. Simplemente colocamos concatenar. Colocamos la primera cadena de texto, pacientes mayores a. Colocamos un espacio y concatenamos lo que es esta cadena de texto, espacio, años. Entonces, simplemente bajo esta parte de la visualización, estamos diciendo que la cantidad de pacientes mayores a 40.29 años, y podemos hacer entonces una serie de fórmulas. Esta vista no nos es muy útil como platicábamos la clase pasada, por lo que vamos a corregir este valor para que sí sean 40 años exactos y no sean valores truncos como lo estamos viendo aquí, que son 40.29. Para esta parte simplemente colocamos un truncar antes de la fórmula de promedio, como vimos la clase pasada, y vamos a decirle que lo deje sin ningún decimal. Vean ustedes cómo mediante una fórmula bastante simple hemos corregido la parte de la vista y también hemos dejado lo que sea más entendible para que también, en caso de que agreguemos más información, quitemos información, modifiquemos la edad de los pacientes, vean ustedes que tanto coincide la cantidad de promedio de los pacientes como también se corrige la vista para que nuestro reporte nunca pierda la calidad de que tengamos que estar revisando celda por celda por celda para entender qué ha pasado con las fórmulas y tener que estar haciendo ajustes. Entonces, en este caso, truncamos la cantidad de años mediante esta fórmula para que únicamente muestre la cantidad exacta de años y mostramos cuántos de los pacientes que tenemos en este caso son mayores a 40 años. Corregimos la fórmula entonces del contar.si, seguimos con el contar.si, seleccionamos todo este rango de edad, le decimos que el criterio es que sean pacientes cuyo análisis sea mayor a 40 años. Entonces tendrá que ser así, ¿verdad? Mayor a 40. Todo esto entre comillas, para que me haga la fórmula correcta, y me va a contar todos aquellos valores que en este caso sean mayores a 40 años, para que podamos entender que entonces la edad promedio de los pacientes que se han contagiado es de 40 años, de los cuales estos pacientes son 515 pacientes bajo este análisis. Comiencen ustedes a valorar durante toda esta serie de fórmulas y análisis que estoy haciendo, por más simples que puedan parecer o complejas que puedan parecer algunas fórmulas, comiencen ustedes a visualizar cómo pueden aplicar esto en el día a día que tienen con el manejo de información. Noten que comenzamos de una base que era muy suelta, que tenía mucha información, que tenía muchos parámetros, que era visualmente muy difícil, a poder obtener información que, por más que sea una estadística muy simple, nos permita poder hacer un reporteo, una presentación de datos, un análisis, para que toda esta presentación se vuelva un poquito más correcta, más adecuada, más visual, para que todos podamos trabajar, todas y todos podamos trabajar de una mucho mejor manera. Dejamos de momento toda esta parte así y vamos a continuar entonces también con toda esta revisión de la información. Siguiente parámetro que tenemos es la cantidad de pacientes que estaban embarazadas al momento de estar contagiadas de COVID. Podemos asumir, aunque no tenemos la certeza, que todos los valores que son iguales a 97, quiere decir que son pacientes, otra vez aparecen valores con 1, ¿verdad? Sexo. Tenemos sexo 1 y tenemos aquí también un valor 1. La lógica nos diría que uno de estos valores son hombres y otro valor son mujeres.
Lo que tiene que haber una concordancia entre que si estaban embarazadas con el hecho de que sean mujeres para que este análisis pueda comenzar a ser correcto. Antes de comenzar a analizar esta información, noten que tenemos que colocar un punto para poder tomar una decisión en la cual digamos, si aparece tal número y era mujer, por ende tendrá que ser una persona o un paciente que estaba embarazada para poder hacer una toma de datos, una toma de información a partir de todo esto. Insertamos una fila más y vamos a hacer un pequeño contraste para toda esta información. Vamos a decirle, si este valor de aquí es igual a 1, quiere decir que la paciente estaba embarazada. Pero a la vez tendremos que hacer otro análisis más. Agregamos un sí dentro de nuestro sí. Noten lo que estamos trabajando de este lado. Decimos en primera, nuestro paciente estaba embarazada, por ende es un valor número 1. Pero queremos corroborar si esta información es correcta, si este valor de aquí, que es específicamente el sexo, es igual a 1, quiere decir que se reportó o estimamos que está embarazada por el reporte previo. En este caso, lo que tenemos en esta parte de embarazo, la comparamos contra el sexo de la persona para poder entender si esta persona tenía o no tenía una condición de embarazo. Agregamos entonces embarazo. Vamos a colocarle un 1 para que sea un valor positivo. Y vamos a colocar un 0 para que sea un valor negativo. Vamos a ver si esta fórmula coincide. No encuentra ninguna determinante. Vamos a ver qué funciona hasta el final. Pues parece que tiene cierta concordancia en algunos valores, ¿no? Vean que en esta condición se cumple que sí se reportó como embarazo o que sí estimamos que es un embarazo y que a la vez también coincide con que tengamos como sexo un número 1. Entonces, de momento parecía como que esta fórmula no iba a resultar mucho, pero vamos a revisar con calma toda esta fórmula. Tenemos un primer condicional. ¿Se cumple o no se cumple el parámetro de que sean igual a 1, o sea que es igual a una persona con embarazo? Posteriormente corroboramos si este mismo valor, si es que cumple con la condición de ser 1, lo mandamos a la fórmula o la parte del sexo para entender si era hombre o mujer y por ende logramos filtrar toda esta información para decir, bueno, si era mujer y se reportó como embarazo, quiere decir que sí este 1 significa embarazo para poder dejar todas nuestras fórmulas totalmente analizadas. Nivel de certeza, esta fórmula es muy, muy bajita, porque realmente no sabemos qué significa 97, qué significa 2 o qué significa 1. Estamos estimando que es embarazada, no embarazada, y que 97 es un valor que no podemos determinar qué significa, no sé si no significaba, que muy seguramente vaya a ser que era un valor no reportado dentro de la base de datos, pero que no tenemos la certeza para poder saber si esto es o no es de relevancia. Terminamos entonces con todo este análisis también de la información. Regresamos a la parte de la toma de decisiones. Colocamos pacientes embarazadas. En este caso colocamos nueva cuenta un contar.sí, que ha sido la fórmula de hoy con puro binario. Seleccionamos toda la serie o todo el rango de valores. Le decimos que simplemente sean igual a 1. Tuvimos entonces 21 pacientes embarazadas. Noten que surgimos de un doble condicional, de asumir qué significaba o no significaba un cierto parámetro para poder entender cuántas pacientes se encontraban embarazadas. Podemos entonces seguir haciendo toda esta comparativa para entender si estas pacientes embarazadas tenían mayor a cierta edad. No, es un valor innecesario. ¿Para qué nos confundimos con esto? Simplemente vamos a dejar esta parte completa. ¿Hasta ahora tenemos alguna duda?
Muy bien, pues parece que ahora sí ya podemos entrar de lleno a hacer un pequeño reporte con toda esta información a partir de cada uno de los pacientes, pensando que esto pueda ser lo que ustedes construyan como un resultado, por ejemplo, de alguna boleta de calificaciones, de algún reporteo, de alguna hoja personalizada para que podamos presentar toda esta información y poder generar pues prácticamente lo que sería la conclusión de esta pequeña base de datos que hemos trabajado para poder presentar cierta información o ciertos resultados con quien estemos trabajando. Vamos a reemplazar toda esta parte de MA, ESICO, como diga aquí, para que diga simplemente México. Seleccionamos esta información, todo lo que dice esta sigla que por alguna cuestión se ha perdido el acento en el CSV. Nos vamos a la parte de inicio, buscar y seleccionar. Le damos aquí en la parte de reemplazar. Buscamos esta sigla que nos aparece como México. La reemplazamos por la leyenda México. Le damos entonces reemplazar todos. Y vean que hemos reemplazado toda una cadena de texto que parecía que era México para que siga genuinamente México. Nos hemos quedado con otra parte de personas que han nacido en los Estados Unidos, que han nacido en Bolivia, para entonces poder tener un poquito más clara la nacionalidad de las personas que se han contagiado. Sabemos que 9 valores, porque hizo 991 reemplazos de 1000 valores, 991 valores eran México, 9 valores son completamente distintos a México, para que esta parte pueda quedar completa. Vamos a reemplazar únicamente Estados Unidos, porque pues también aquí la leyenda de texto se ve media rara para que se diga Estados Unidos de manera correcta. Buscamos un valor de Estados Unidos de América, seleccionamos todo esto, nos vamos a la parte de inicio, buscar y seleccionar, reemplazar. Reemplazamos nuestro texto de Estados Unidos de Norteamérica, para que entonces diga Estados Unidos de América en este caso. Reemplazamos todos. Ya tenemos un formato mucho más limpio para todo nuestro proceso. Tal parece que hemos acabado de preprocesar esta información, hemos sacado información útil tanto en la parte de las entidades federativas, cuántos casos hubo por cada una de las regiones, que también tenemos algunos valores estadísticos que limpiamos y corregimos la información que nos es de utilidad para que esto pueda ser benéfico y que ya tenemos como algo bastante completo. Simplemente para concluir este pequeño ejercicio, vamos a graficar toda esta información. Recordemos que con lo que vimos la clase pasada basta con que seleccionemos las entidades federativas en este caso, todos los encabezados que aparecen para esta tabla, toda la información que nos es de utilidad para esta serie de registros. Nos vamos a la parte de insertar y vamos a agregar en este caso, pues puede ser poner un gráfico de columnas, simplemente para que podamos visualizar, por ejemplo, una columna a varios colores, en este caso una columna con apiladas al 100%, no una columna en 2D. Creo que se va a ver más bonita así. Sí, está bien así. Vean que simplemente estamos presentando entonces cuántos casos hubo por cada entidad federativa, de los cuales estos fueron reportados, atendidos en su estado y atendidos fuera de su estado de nacimiento, como estuvimos platicando al inicio de esta serie de análisis de gráficos. Esta información simplemente desde la parte de formato, diseño de gráfico, vamos a comenzar a modificar para que tenga un diseño pues, que nos sea un poquito más agradable visualmente. Aquí le voy a quitar zoom para poder ir viendo algunos diseños. Este gráfico se ve bastante interesante, bastante complejo también. Creo que simplemente con la parte de las líneas. Así lo podemos dejar. Cambiamos el título del eje para que diga entidad federativa. Y en la parte de aquí vamos a colocar cantidad de casos. Vean ustedes que no es nada diferente a lo que estuvimos viendo en la última sesión, es solamente acomodar un poquito toda esta parte. ¿Qué tenemos en este caso que hace que el gráfico sea un poquito difícil de leer? Vean que en primera instancia nos aparece que el máximo es 800, pero ciertamente el valor máximo que tenemos en este caso es el de la Ciudad de México, que acaba siendo mucho menor que 800, ¿no? La sumatoria sería igual a 660.
Vean que este gráfico simplemente está sumando un caso contra otro, bueno, un escenario contra otro escenario contra otro escenario. Por eso la cantidad de valores aparecen muy elevados. Sin embargo, resulta un poquito complicado leer un gráfico con tanta información suelta. ¿Cómo podemos comenzar a recortar esta información para que únicamente nos muestre los parámetros que sí queremos visualizar nosotros? Seleccionamos nuestro gráfico, damos clic derecho y vamos a darle a formato del área de gráfico. Y vean que nos va a aparecer entonces un parámetro aquí al costado. De hecho, tendría que ser más bien aquí, en la parte de los indicadores. Disculpen ustedes. Seleccionamos el gráfico, clic derecho, y vamos a dar clic en la parte de formato al eje. En la parte de formato al eje, vean ustedes que nos aparece cuáles son los límites con los cuales se ha diseñado este gráfico. Nos dice que el valor mínimo efectivamente es igual a 0, o sea, el valor en el cual arranca este parámetro. El valor máximo, vean que lo ha colocado de manera automática en 800. Las unidades, en este caso, vienen mostradas de 200, bueno, las líneas van mostradas de 200 en 200, 200, 400, 600, 800, que es lo que aparece aquí. Y las secundarias aparecen a cada 40, 40, 80, 120, 160, 200. Prácticamente estas líneas lo que nos están diciendo es cómo se encuentran las separaciones y los parámetros máximos y mínimos de nuestro gráfico. Vamos a comenzar a modificar estos parámetros para que sean visualmente más atractivos para la persona que esté revisando esto, pero además más claros para que sí expresemos lo que genuinamente queremos expresar en nuestros gráficos. Primera, no queremos ver hasta el 800, queremos ver hasta el 660. Identificamos que es el valor máximo que tenemos dentro de toda esa secuencia de datos. Vean que al hacer esta modificación, sin necesidad de echarle a perder la información que tenemos aquí presente, hemos dejado un valor máximo, en este caso de 0, un valor mínimo de 0, un máximo de 660 y que hemos eliminado toda la información o que hemos quitado de la vista toda la información que no queremos visualizar. Ustedes pueden comenzar a sentir con esta libertad de decir, es que únicamente queremos mostrar hasta 500. Adelante, solamente pueden mostrar hasta 500, sabiendo que esta barra de aquí todavía se sigue alargando un poquito más, pero que únicamente tenemos aquí un parámetro que queremos mostrar hasta 500, porque es la información que nos es útil. Y vean cómo inclusive varias de las barritas comienzan a ser más visibles, porque hemos quitado información que no es necesaria o no es relevante para la visualización que tenemos. Hay personas o hay especificaciones que luego nos marcan de que estos gráficos tienen que verse, por ejemplo, hasta 1000. Pues adelante, mostramos del 0 al 1000, sabiendo que toda esta información se encuentra completamente vacía, que no hemos afectado a la información que hemos analizado, pero que sí hemos dejado esta parte de una parametrización correcta para que esta información se pueda visualizar y analizar de una manera correcta o adecuada. En este caso dejaremos que el valor máximo sea 660, que el valor mínimo sea igual a 0, que en materia de unidades, estas líneas principales no las muestra cada 200, las muestra cada 100. Y vean cómo nos han aparecido más líneas: 100, 200, 300, 400, 500, 600. Y que las líneas secundarias aparezcan a cada 30, por ejemplo, o acá vamos a ponerle a cada 50. Vean que aparecen entonces 0, 50, 100, 0, 50, 100. O podemos colocarlas a cada 25, que nos aparezcan 4 líneas entre cada parámetro: 0, 25, 50, 75 y finalmente 100. Cada tipo de presentación que ustedes tengan no ocupan apegarse completamente a lo que indica Excel como valores automáticos. Ustedes pueden comenzar a presentar estas líneas o estas visualizaciones o estos parámetros de los ejes bajo una manera completamente personalizada para que al momento de que ustedes expliquen la información que están presentando, puedan decirle
a la o las personas con las que están enfrente que cada línea significa algo. 0, 200, 300, 400, 500 en este caso, 25, 70, 50, 75 y 100 para todo lo que son las líneas secundarias. Ustedes pueden colocar cualquier valor que ustedes quieran. Vean que en este caso le puse 10, se colocaron muchísimas líneas. Podemos dejarlo en 0 para que se aparezcan las líneas completamente secundarias. De hecho, no me deja poner en 0 porque tendría que modificar que no tuviera líneas secundarias. A cada 50, cada 75, que no tendrá ningún sentido que aparecen a cada 75. Vean que la gráfica será hasta media rara. A cada 20, cada 40 o a cada valor que ustedes quieran. En este caso, a cada 25 para que los valores tengan cierta representación. Podemos también cambiar o agregar algunas escalas logarítmicas. Para algunos compañeros y compañeras pueden ser útiles. No me da, sí. Híjole, aquí sería una de esas clases aburridas de matemáticas, pero recuerden que las escalas logarítmicas pueden tener ciertas bases, ciertos parámetros para que podamos hacer estas modificaciones. Podemos hacer un cambio en la visualización. Nos pedimos base 1, base 2, base 50, base 10. Pero luego son gráficos un poquito difíciles de leer. Hay algunas especificaciones para presentar valores logarítmicos que sí son útiles. En este caso, no nos sirven para prácticamente nada las visualizaciones, logarítmicas. Pero bueno, ustedes pueden ahí tomarlo o no tomarlo en caso de que sea necesario para que esto se presente. Podemos comenzar a modificar más información en este caso. Podemos comenzar a colocar algunas marcas de graduación. Por ejemplo, que nos aparezcan algunas lineecitas, unas crucecitas donde aparece cada línea de graduación, que sean simplemente líneas interiores, que sean líneas exteriores, que no tengan ninguna línea de marcado. A mí en lo personal me gusta que sea una línea exterior, para que sepamos que esta línea es 0, que esta línea de acá es 100, 200, 300, etc. Y en la parte secundaria, pues también podemos colocar algunas líneas intermedias para saber que este de aquí es 25, 50, 75 y 100. Podemos cambiar los colores de estas visualizaciones, sí, desde la parte de todo lo que son los rellenos y líneas. Podemos quitar estas líneas en caso de que no nos sean de utilidad, para que entonces toda esta parte pueda ser cada vez más y más legible para todas las personas que van a estar revisando estos documentos. Vean cómo en este caso coloqué en interior las marcas principales que van a cada 100, en el exterior las marcas secundarias que van a cada 25, para que esta línea fuera un poquito o mucho más visible para toda esta dinámica. Pueden agregar etiquetas, como comentábamos, sea desde esta parte para que coloque etiquetas automáticas en todos los parámetros, en la parte superior e inferior. Que simplemente algunos esquemas de visualización para colocar toda la parte de lo que son los gráficos, los significados de cada una etiqueta que aparece aquí. En este caso vamos a colocarlos como bajos. Podemos cambiar la vista de los números para que aparezcan, por ejemplo, como si fueran monedas en el caso de que fueran pesos y demás cuestiones. En este caso no lo voy a hacer así. Ustedes pueden comenzar a jugar, por ejemplo, para que se vea como fracciones, para que se vea también como horas, que no sirve para nada en este caso, o simplemente para que se vean como números, con o sin decimales, y poder comenzar a acomodar toda esta información. Vean ustedes que simplemente dando clic a toda esta parte de los ejes, podemos comenzar a modificar más y más nuestros gráficos para que esta información se vuelva mucho más útil, mucho más presentable y mucho más clara para lo que tenemos que presentar nosotros y nosotros. En este caso solamente me quedaré con este pequeño gráfico para que ustedes puedan visualizar algunas gráficas combinadas o algunas barras combinadas que no pudimos ver la sesión pasada porque los valores no eran tan cuadrados. Ustedes pueden comenzar a experimentar sobre este archivo cómo le haríamos para que se vieran todos los estados. Yo les voy a dar simplemente un tip. Pueden bajar el tamaño del texto y tendrán que comenzar a aparecer todos los estados. Pero hay más opciones para que dentro de toda esta parte de la configuración de lo que son las etiquetas y los ejes y demás, ustedes puedan comenzar a mostrar los estados que realmente tienen información para que todo esto que se presente
tenga cierta utilidad o cierta relevancia. Reitero, la más sencilla es que ustedes puedan comenzar a reducir el texto, pero les dejaría abierta la invitación para que ustedes pudieran comenzar a modificar esta información y puedan encontrar una manera para que se vieran todas las entidades federativas junto a su barrita mediante algunos parámetros mucho más claros que no sea simplemente estar jugando con el texto que aparece aquí presente. ¿Hasta ahora vamos bien o todavía alguna duda? Platíquenme. Bueno, pues ahora sí, ya que no hay dudas, yo voy a entrar a lo que va a ser una parte de reporteo. Esta parte de reporteo ahorita van a ver que es bastante interesante, bastante importante para que podamos comenzar a construir informes personalizados a partir de toda esta información que hemos generado. Vamos a comenzar con un documento que sí va a ir hacia una parte de impresión. Vean que simplemente he agregado una hoja, dando clic en el simbolito de más que tenemos en nuestro archivo de Excel. Este va a ser un documento en el cual haremos una presentación. Vamos a colocar aquí que esa hoja se llama reporte. Y vean lo que voy a comenzar a trabajar. En primera, este reporte sí se va a imprimir. Por ende me conviene, o les recomiendo yo a ustedes, que hagan un cuadriculado que pueda ser útil para toda esta parte de presentación. Seleccionamos muchísimas filas, muchísimas columnas, lo que ustedes quieran seleccionar, en este caso son muchas columnas, y vamos a hacer toda esta presentación o todo el tamaño de todas estas columnas pequeñito. ¿Qué he hecho prácticamente con esta vista? Es como si hubiera hecho un cuaderno cuadriculado para poder comenzar a generar con mucha facilidad información dentro de muchas celdas. Entonces, primero hice mi cuaderno cuadriculado. Dentro de este cuaderno cuadriculado, vamos a comenzar a vaciar información para comenzar a construir un reporte. Nota, cuando ustedes trabajan con celdas con el tamaño estándar o con celdas con tamaños muy grandes, el reporteo luego se puede ver perdido porque como que no encontramos dónde inicia y dónde termina la página. En cambio, cuando estamos haciendo toda esta serie de cuadriculado pequeño, podemos comenzar a determinar que la hoja tenga ciertos parámetros máximos y mínimos de tamaño para que podamos trabajar. Vamos a dar clic en nuestro teclado. Y ahora sí voy a abrir aquí nuestro whiteboard, el teclado que tenemos nosotros. Ok, vamos a borrar todo esto. Y vamos a consultar algunos comandos. En primera, si ustedes presionan la tecla de control y posteriormente la tecla de P, prácticamente ingresamos al comando rápido de imprimir. ¿Sí? Una secuencia muy sencilla que nos va a mandar al panel de impresión sin importar que sea Word, que sea Excel, que sea cualquier cosa. Con toda esta parte podemos comenzar a trabajar para hacer una parte de impresión. Control P, pero vean cómo se ve ahorita la hoja y vean lo que va a aparecer después de que yo coloque Control P. Me dice de momento que no he encontrado nada que imprimir, pero una vez que yo le dé Escape, vean cómo aparece aquí de una manera muy tenue una pequeña línea punteada, tanto en todo lo que es mi eje vertical como todo lo que es mi eje horizontal. ¿Qué significa esta línea punteada? Prácticamente Excel me ha delimitado cuáles son o cuál es mi área de impresión para lo que podré trabajar en este momento. Tengo aquí la hoja 1, de este lado tenemos la hoja 2, hoja 3, hoja 4, 5, 6 y demás cuestiones. Vamos a marcarlas en color para que vayamos identificando cuáles son los márgenes sobre los cuales sí podremos comenzar a hacer nuestros reporteos. Este de aquí, como platicamos, va a ser la hoja 1. Tendremos hoja 2, 3, 4, 5. Solamente aquí, por ejemplo, pondré hoja 2. Pero vean prácticamente que no voy a tener muchísimas hojas perdidas. Más o menos se puede encontrar cómo se encuentran las hojas dentro de mi documento.
¿Cómo también puedo hacer un símil de esta vista, pero de momento que no me va a hacer mucha utilidad porque no tengo información? En toda la parte de la exploración de vistas que tenemos en el extremo inferior derecho de nuestro archivo, vemos que aparece una vista previa del salto de página. Lo seleccionamos y vean que también nos aparecen las páginas seleccionadas. ¿Cómo me empiezan a agregar o cómo me empieza a agregar páginas Excel? Simplemente cuando yo empiezo a agregar valores, empieza a decir dónde existen páginas dentro de mi documento para ir construyendo el mismo. De momento yo he abusado o hemos abusado en esta visualización con primero generar una vista cuadriculada de nuestro documento, posteriormente darle clic en Control P para ver una vista de impresión y finalmente construir cuáles serían las hojas con las cuales podríamos estar comenzando a trabajar nuestro reporteo. Recomendación que sí les puedo hacer a todas y a todos ustedes, sí les puedo decir ampliamente que antes de que ustedes comiencen a hacer un reporteo, delimiten o entiendan cuáles son las áreas de impresión, porque caso contrario, cuando ya queremos comenzar a imprimir, se empieza a hacer todo un perdedero de información. Algunas cosas salen en la página 1, algunos en la página 2. Seguramente se han dado cuenta con algunos reportes que ustedes tienen que imprimir desde un Excel. Acaba siendo prácticamente imposible porque tenemos todos los márgenes perdidos. De hecho, y si me lo permiten, el día de mañana voy a abrir un documento oficial, obviamente completamente en blanco de la Secretaría de Educación, para que ustedes vean bajo un reporte de plantillas, bajo un reporte de listas, cómo los propios documentos traen una configuración que no es tan útil, tan cómoda, y que queremos mandar a imprimir, que primero nos manda todos los logotipos, después nos manda todos los encabezados y después nos manda toda la información, pero que de las 3 hojas que nos ha generado, no hacemos prácticamente ni siquiera una sola hoja con información que nos sea de utilidad para este reporteo. Sí quería hacer este paréntesis con todas y todos ustedes porque, bueno, es importante que podamos tener esta parte bien delimitada para poder trabajar. Me regreso a la vista y tenemos de nueva cuenta todo lo que es nuestra página 1. Como he cambiado el tipo de letras, ha cambiado también toda esta parte, pero sabemos que todo lo que tenemos aquí marcado de color gris es en lo que podemos generar un reporte a una sola página. Punto importante, y aquí me voy a regresar a la siguiente vista. Ven en la parte de diseño de página, que me muestra aquí muy parecido a lo que sería un archivo de Word. Me aparece o nos aparece nuestra regla, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Nos aparecen los márgenes, nos aparecen los encabezados, tanto el encabezado superior como el pie de página en la parte inferior, y básicamente lo que tenemos de la página. Si nos vamos a la parte de disposición de página, nos aparece un esquema que dice márgenes, como aparece también en Word. Y vean que esto es exactamente igual a lo que tenemos en el sistema anterior. Podemos tener márgenes normales o márgenes estrechos para que pueda aparecer más información en nuestro documento. Vean cómo me aparecen más celditas cuadriculadas para poder agregar más información, tanto en la parte lateral como también en la parte inferior pudiera llegar a aparecer, de que le he dejado más espacio a mi documento para poder agregar más información. Podemos estar jugando entre múltiples márgenes, por eso me interesaba mucho dejárselos en color gris para que ustedes pudieran comenzar a visualizar cuáles sean las diferencias entre estos documentos o estas visualizaciones, y también entendían la importancia de que cuando vayamos a hacer esquemas de impresión, sí tengamos el cuidado de poder identificar cuál es nuestra área de impresión antes de comenzar a cargar o de vaciar información en nuestro documento. De igual manera, desde la parte de la disposición de página, ustedes pueden cambiar la orientación, para que sea en el sentido horizontal o en el sentido vertical. Vean que ya he cambiado esta hojita para que quede en sentido completamente horizontal, perdón. Las hojas han quedado completamente giradas en nuestro archivito de Excel. Vamos a quitarle aquí zoom para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces estamos en el sentido, en la orientación vertical u horizontal. Podemos cambiar el tamaño de la página también para que sean todas las hojas tamaño carta, que es el tamaño estándar con el que trabajamos aquí en México. Y prácticamente tenemos entonces ya un área de impresión completamente definida para todo lo que vamos a comenzar a trabajar. Antes de concluir la sesión del día de hoy, vamos a comenzar a cargar un poquito de información dentro de esta hoja
para en la siguiente sesión, mejor sí con calma, poderles ir explicando cómo vamos a comenzar a mostrar información de nuestros pacientes para poder generar una ficha de reporte que luego se pueda imprimir paciente a paciente. El primer parámetro que vamos a generar un pequeño índice. Y aquí vamos a colocar entonces ID del paciente. ¿Qué puede ser en el caso de la universidad? Puede ser, por ejemplo, en lugar de ID del paciente, puede ser el nombre del estudiante o de la estudiante. Puede ser el número de matrícula de él o la estudiante para que podamos ir dejando toda esta parte bajo una visualización y muestra de información correcta. ¿De dónde vamos a sacar el ID de él o la paciente? Vamos a sacarlo a partir de una lista. ¿Cómo vamos a construir la lista? De nueva cuenta nos colocamos en alguna de las celdas, nos damos a la parte de datos, después a la parte de validación de datos, seleccionamos la parte de que permita valores únicamente a partir de una lista y que el origen de esta lista sea toda la información que tenemos, en este caso, con el ID de registro de nuestros pacientes. Y vean que prácticamente hemos construido una lista con los 1000 pacientes disponibles para a partir de esto poder comenzar a construir información que nos sea de utilidad. Seleccionamos varias celditas para que esto sea un poquito más útil en la vista. Nos vamos a la parte de inicio, nos vamos a la parte de combinar celdas. Y vean que tenemos entonces ahora sí una selección de un ID del paciente para poder hacer cierto vaciado de información. No lo voy a resolver en esta clase, lo vamos a hacer en la siguiente, pero quiero que ustedes comiencen a visualizar cómo resolverán este caso o qué alternativas tenemos para visualizar este caso. Queremos que de este paciente nos indique la edad. Voy a copiar el formato que ya tenía anteriormente, que es que todo esté justificado hacia un extremo derecho, si no me equivoco, sí. Una justificación a la derecha, en negritas y demás cuestiones. Vamos a dejar aquí entonces este primer campo, que sea la fecha en la cual, la edad, perdón, del paciente. Y sabemos que por ende este es en años. Vamos a colocar también aquí la fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Poner también la fecha de salida. Decía aquí más que nada. Decía fecha de ingreso y fecha de salida, ¿no? Más bien fecha de síntomas. Fecha de ingreso, fecha síntomas. Y vamos a hacernos un poquito más cómodos con toda esta parte. Vamos a darle un igual. Vamos a colocar la fecha de ingreso. Otra igual más. Vean que me estoy moviendo entre hoja y hoja para únicamente jalar información. Fecha de síntomas. Vamos a hacer un poquito más grande toda esta columnita para más o menos quedarnos así con algo más visible, aunque pueda también desplazar toda la información. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Entidad de nacimiento. Copiamos el formato de esta celda. ¿Ya? Vamos a colocar también la entidad hospitalizada. Vamos a colocar también el sexo de la persona que ha sido hospitalizada o que ha tenido COVID. Si por ejemplo, ha sido deceso, o no ha sido deceso en este caso. La cantidad de días hospitalizado. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendemos a partir de este pequeño reporte que vamos a elaborar nosotros y nosotras? Me gustaría que ustedes fueran visualizando que simplemente con que seleccionemos el ID del paciente, a partir de esta gran base de datos que tenemos nosotros, comencemos a generar un reporte que nos muestre información de esta persona que ha sido hospitalizada para que esto lo podamos imprimir. Básicamente estamos generando lo que es
una ficha informativa. Y esta la podemos generar a partir de toda la información que ya hemos preprocesado, que queremos únicamente presentar para un reporte. ¿Para qué les puede llegar a ser de utilidad todo esto en su día a día dentro de la universidad? Primer ejemplo, ustedes tienen toda una base de datos en la cual van colocando calificaciones, asistencias, nombres, materias de cada uno de los alumnos y alumnas de la universidad. Ustedes, por ejemplo, quieren hacer un reporte en el cual simplemente con seleccionar el nombre de él o la estudiante, les indique cuáles son todas sus calificaciones, materias que ha llevado, matrícula y demás cuestiones. Otro caso que también ustedes pueden utilizar, están llevando un inventario dentro de la universidad y quisieran ver, por ejemplo, a partir de una camioneta, de un auto, de un espacio físico, lo que ustedes quieran hacer en materia de inventario, qué mobiliario se encuentra, características del equipo y demás cuestiones, simplemente con seleccionarlo. Queremos visualizar cuál es la planta docente que existe dentro de un plantel o dentro de un programa académico en específico. Pues bueno, filtramos en este caso para decir, en tal plantel tenemos tantos profesores, tantos alumnos y alumnas, para que entonces podamos emitir un reporte. Vean que lo que hemos construido ya para hacer la sesión de hoy, porque no lo vamos a alcanzar a resolver el día de hoy, prácticamente estamos trabajando con lo que sería una base de datos, una BD, y en la base de datos tenemos toda la información que hemos recabado producto de levantamientos, de entrevistas, de revisiones, de seguimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también una base para poder hacer un análisis de información, como en este caso es la entidad federativa, y últimamente caemos en una parte de reporteo en la cual de manera individual o de manera grupal podemos comenzar a presentar la información organizada, pero únicamente la información que nos interesa presentar a cierto sector. Si, por ejemplo, alguien les manda esto y le dijera, pues es que tenemos que analizar únicamente a los pacientes de Michoacán, pues se queda siendo bien complicado que podamos identificar toda esta parte y decir, bueno, se enfermó, arrastrándonos por las filas y buscando la información, cuando ciertamente esta parte de reporteo puede resolver la amplia cantidad de necesidades que tenemos para todo este formato o documento. De momento voy a detener aquí la sesión, voy a guardar este documento. Obviamente para la clase de mañana concluiremos toda esta parte de hacer este reporteo. Me interesa que noten ustedes cómo se han cambiado los márgenes y demás cuestiones, cómo iremos corrigiendo esta información, por qué me interesaba tanto antes de comenzar a hacer un procesamiento de la información, que ustedes visualizaran cómo había que determinar todo esto para que al momento de que queríamos imprimir, solamente imprimiéramos una sola página, y no se imprimieran 50,000 páginas sin sentido, llámese en sentido horizontal o sentido vertical. Obviamente esto de aquí lo vamos a corregir porque de momento no tiene ninguna secuencia de datos de información. Lo importante que mañana vamos a lograr a partir de comandos de búsqueda, a partir de comandos de toma de información, es simplemente que cuando nuestro usuario final quiera comenzar a seleccionar cierta información, le muestra absolutamente todos los generales, toda la información de relevancia para que esta persona pueda comenzar a hacer una toma de decisiones. Vamos obviamente el día de mañana a colocar logotipos, a colocar numeraciones de página, a colocar fechas, para que este reporte, sin necesidad de que ustedes estén copiando y pegando en un Word o en algún otro documento, únicamente se vayan imprimiendo y mostrando, o guardando esto como un PDF para que lo puedan compartir. Y así podemos generar reportes de 50, 60, 100 personas completamente personalizados, completamente individuales. Piensen en el poder de esta función porque, por ejemplo, tenemos el caso de cuando elaboramos circulares. En una circular luego queremos personalizar que diga el nombre del profesor o profesora, programa académico donde da clase, sede en la que se encuentra actualmente trabajando, fecha de contratación, por ejemplo, ciclo escolar vigente en el cual se encuentra. Entonces, a veces queremos hacer toda esa información de manera manual y estamos copiando, pegando, y se vuelven reportes muy tediosos. Mediante esta técnica que hemos anticipado el día de hoy, que concluiremos el día de mañana, ustedes van a ver que basta con que ustedes organicen bien toda su base de datos y al final vayan imprimiendo circular 1, circular 2, circular 3, circular 5,000. Inclusive vamos mañana a automatizar el número de circular para que todo esto de aquí quede completamente listo y las impresiones o la presentación de todo lo que son circulares, reportes, informes, se vuelva mucho más sencillo sin necesidad de recurrir a herramientas secundarias. De momento dejo de compartir pantalla. ¿Tienen ustedes alguna duda de lo que hemos platicado el día de hoy?
Gracias, maestro, todo bien. Perfectísimo. Pues bueno, nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde, y pues bueno, concluimos este documento. Que tenga bonita noche, cualquier cosa estoy a la orden, ya sea ahí por el WhatsApp o por el correo, y pues bueno, a descansar, que ya ha sido un día bastante extenso para todas y todos, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.